Bueno, moitísimas grazas antes de comenzar o debate, tanto a María del Mar como a Rosa, porque creo que foron dúas intervencións que abren moitos interrogantes con respecto ás cuestións que nos planteábamos dentro desta mesa das jornadas en xeral, pero tamén algunhas respostas, non? Vamos dar comezo ao debate. A dinámica, vou recordala como a sempre, pedides levantades a man se queredes facer algunha pregunta, vos entregan un micrófono e, por favor, identificádevos, porque como isto se emite en streaming únicamente se percibe a mesa, así os que están fora poden saber quen plantea a pregunta e que pregunta fai. Temos, non sei que hora, temos ata as 2, non, aproximadamente. Vale, 45 minutos. Animádevos que o interesante é ter un feedback tamén entre a mesa e os que estivestes presentes. Alguén quere facer algunha cuestión? Ali ao fondo. Al fondo aí. Fondo. Bo día, eu son Ramsés e traballo en Adega nun grupo ecoloxista e desenvolvo xunto con Paco, que está aquí tamén na sala, un proxecto o nos interese de participar aquí, non? O que quería era preguntarlle a Rosa Teira cal é o papel que xogan nos proxectos que ti falaches. Pues, falabas de veciñas, falabas de voluntariado, traballar conjuntamente patrimonio natural e cultural. Que papel xogan nestes proxectos ou, en xeral, no lugar ao que faste referencia, as entidades de custodia do territorio? Os ingleses chaman land stewards, non? E, bueno, se nos podías falar un pouco diso, que aquí parece que é algo que estamos intentando, pero que non dá arrancado, non? E entidades que hai ali, como National Trust, pues gestionan unhas cantidades inxentes de terreno, pero tamén de patrimonio natural, patrimonio cultural, castelos, turismo, etc. Si nos podías dar un pouco así a túa visión sobre este aspecto. Sí. Sí, bueno, en realidad o que é significativo é a amplia tradición que teñen de un pouco de responsabilización sobre os elementos, sobre tanto o elemento patrimonial como natural, e levo pensado bastante sobre por que é así. Imagino que todo isto ven un pouco da preocupación dos efectos da industrialización e de un intento por protexer todo o medio natural. Ven dunha apreciación eu creo que da xente en xeral do medio natural e tamén do patrimonio cultural moi profunda, pero se reflexa a nivel de toda, en realidad é un reflexo dunha sociedade distinta, en realidad, unha sociedade na que a parte aristocrática, polo que eu vexo, o que as clases máis tradicionalmente, as clases aristocráticas, estaba moi ben visto o feito de ter de mellorar o patrimonio, de introducir melloras. Eso era un elemento que se consideraba que era un rasgo que tiña que ter unha persona con certo poder. E iso eu creo que se filtrou un pouco a todo tipo de clases. E en realidad está tamén, eu creo que ten que ver tamén coa idea de que non existe un apoio, e iso non é bo, pero bueno, non existe un apoio desde a administración a un montón de cousas, entón, bueno, temos que facer nós de todas maneiras. E entón, o National Trust é un exemplo fantástico, porque iso xorde da preocupación de ver que o desarrollo e a urbanización están destrozando un montón de patrimonio que é apreciado polos cidadáns e leva a formación de dicir, non, pois o compramos nós. E é verdad que hai intervención hai xente con gran capacidade adquisitiva, xente que fixo grandes riquezas a partir de toda a industrialización, que pon cantidades de cartos que ao mellor para nós serían imposibles. Quer dizer que hai unha situación de partida que é totalmente distinta a que nos vemos aquí.
pero é de apreciación cultural, tamén de capacidade de facer esas cousas. E nese sentido tamén hai unha tradición máis longa de traballar conxuntas. Moitos destos exemplos que, claro, esta non é a miña área de traballo, en realidade, o centro no patrimonio construído e en como as distintas propostas poden afectar a él, pero a idea dos plans de xestión para poder un pouco definir que é o que fai cada persoa, para definir, sobre todo, un plan de acción, para definir os obxectivos e para definir un marco temporal, decir, bueno, que é o que fai cada un, cando se vai facer e que é o que pon. O sea, iso é fundamental porque así tes un documento que ata e que vincula e que fai que as cousas se fan. E, desde logo, todo está ao alcance, é todo moi visible, todo un proceso moi visible. Desde o primeiro momento, todos estes documentos están ao alcance do público, o público tamén é moito máis, interactúa, está interesado, está acostumbrado a poñer a súa voz. Entón, nese sentido, non sei se responde a túa pregunta, pero eu creo que hai unha maior tradición de chamada cidadá, e tamén moita máis tradición, moita máis costumbre de que a xente tamén responde e se sente implicada. O sea, os comentarios de calquera intervención que se fai no patrimonio, todas as propostas están visibles na páxina dos concellos e calquera persona pode facer unha obxección. E o número de obxeccións que se fai, de comentarios que se fan en relación ás propostas é increíble, cando compara, sobre todo, co caso en España. O sea, é simplemente parte dunha cultura e unha tradición distintas, que probablemente parten de unha sensación de que algo que les aprecian está amenazado e que necesitan que son responsables de eso. Hai algunha pregunta máis? ¿Podrías hablar un poco más de los anillos verdes? Porque aquí estamos con el anillo verde de Santiago y parece algo súper novedoso y allí en los años 60 ya, ¿no? Ya. Bueno, obviamente yo he empezado a trabajar en esta organización poco más de un año. Entonces y también otra cosa que ves del panorama inglés es que está tremendamente compartimentalizado. O sea, es como siguen con la visión de la compartimentación de funciones de la ingeniería del 19 en ese sentido. Entonces, lo que sí veo es que desde luego hay una visión del paisaje que tiene una tradición muchísimo más antigua. O sea, ahora comentaba como muy abruptamente sobre estas unidades de paisaje, que esta nueva versión con la incorporación de visión de ecosistemas es de 2012, pero en realidad las primeras ideas de estas unidades de paisaje o áreas de carácter nacional se remontan ya a los años 80. Pero hay una tradición paisajista que a lo mejor yo creo que igual que tienes que buscar las raíces en esta idea del paisajismo inglés, de las grandes transformaciones a nivel de paisaje que se hacían. Entonces, existen caracterizaciones de paisaje histórico que, claro, no es un área en el que soy experta, pero son, por lo menos se remontan, yo creo que se desencadenan a raíz de este miedo a esto. La ciudad no puede ser, no podemos seguir creciendo, la industrialización no puede llegar a todo el territorio y hace que empiece y luego también un interés desde el punto de vista de la sociedad inglesa de su historia. O sea, pero también cualquier aristócrata en el siglo XIX era un arqueólogo. O sea, el muro de Adriano existe en muchos tramos hoy día porque grandes próceres, grandes personas con capacidad compraron partes de esos tramos para poder hacer los estudios arqueológicos. Existe una visión diferente desde el punto de vista de la población. Es una combinación de factores. Soy Pablo Tomé del Consorcio de Santiago. Carlos, ¿tú no querías hacer una pregunta? Sí, era por abrir el debate, pero como ya está abierto, pues, bueno, de todas maneras, me ha parecido muy interesantes las dos intervenciones de la mañana, tanto de Mar como de Rosa, en el sentido que han ampliado la escala
inicial que teníamos con estas jornadas, ¿no? De hecho, han contradecido de alguna manera la presentación, introduciendo un contexto más amplio de lo que es exclusivamente la protección de los bienes tradicionales en torno a los ríos, ¿no? Por tanto, me parece que es un valor en este sentido, ¿no? Luego, Rosa ha hecho un planteamiento que a mí me interesa especialmente, no solamente sobre el río Tyne, ¿no? Y catedrales impresionantes como la de Durham, es impresionante, digamos, cuando la vemos, una cosa extraordinaria, ¿no? Pero sobre todo interesaba la escala patrimonial, digamos, metropolitana, para aproximarse a todas estas cosas, ¿no? Y luego una reflexión que has hecho también a raíz de la pregunta de Pablo, ¿por qué hay esa sensibilidad en este momento en Inglaterra respecto a los temas de patrimonio, ¿no? Y has dado, digamos, con la clave, ¿no? ¿Qué quiere decir cómo la industria, digamos, los países que antes se incorporan a los temas de industrialización, sintieron toda la transformación que produjo la industria en el territorio, entre otras cosas el carbón. El carbón, vuelvo a citar a Manford, que sustituyó, digamos, al agua como fuente de energía, ¿no? Esa sensibilidad existe de forma heterogénea en España. Por ejemplo, Asturias, que ha sido una región tremendamente devastada como consecuencia de la industria, ha tenido una sensibilidad mucho mayor que Galicia desde el punto de vista de la protección del paisaje, ya con los temas de la protección de la costa, con las directrices correspondientes de ordenación de territorio, que lo que nos ha ocurrido en Galicia. Por tanto, esa conciencia de lo que supuso en un momento la industrialización en la transformación del territorio ha producido una reflexión colectiva por parte de los ciudadanos que se han reconocido en estos valores, digamos, patrimoniales o de la propia regeneración urbana que antes, a la que antes te referías, ¿no? Esto quizá no existe ni en Galicia ni en Extremadura. Tú has hecho una reflexión, Mar, que me parece que es interesante. Después de los trabajos que venís realizando desde hace muchos años desde vuestros grupos de investigación, aumentando el contexto de los bienes singulares desde el punto de vista patrimonial, llevándolo y ampliándolo a lo que es el patrimonio de ingeniería. El patrimonio de ingeniería ni siquiera está reconocido en la ley gallega, no existe una categoría cultural, que lo reivindicamos desde la Comisión de Patrimonio cuando ha habido la revisión de la ley de patrimonio cultural de Galicia. No hay un patrimonio de las obras públicas. Ahora estamos intentando hacer un patrimonio a nivel nacional de las obras públicas con el Instituto del Patrimonio Español, ¿no? O los poblados, que por una parte, poblados de colonización y poblados ligados a las presas. O me interesa mucho ese paisaje de las creencias, ¿no?, que define muy bien todo esto. Pero has hecho una reflexión que parece interesante. Toda la labor de investigación que estáis haciendo en la universidad, la pregunta que te hago, si se está reflejando en acciones específicas por parte de la administración. Y me da la impresión de que en Extremadura ocurre igual que en Galicia. No lo sé, igual me equivoco. Claro, yo me he quejado, ¿no?, a lo largo de la conferencia en un momento determinado, y me parecía importante decirlo, que es lamentable en el fondo que los ministerios, las propias autonomías, etcétera, estén financiando muchos proyectos y luego no todos, incluso los estén publicando, pero luego al final no llegan a las administraciones a cambiar sus puntos de vista o sus acciones. Algunas sí, he hablado que lo de los pueblos de colonización ahora estamos, tú lo has visto, en un momento de gran sensibilidad y ya se ha dado el salto del estudio a la actuación directa de la administración, de la Dirección General de Vivienda y tal, con los ayuntamientos. Pero en general nos damos cuenta que a lo mejor se vuelve a convocar un inventario de molinos cuando el 90% los tenemos ya inventariados, no solo nosotros, sino a lo mejor un grupo de antropología de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Entonces no vemos que asuman completamente toda la investigación, toda la I+D que se está haciendo. Y quizás aquí a lo mejor ocurre, ¿no? Y yo creo que es muy, muy triste, que algunas cosas sí, pero otras se vuelven a... En el tema de Monfragüe, pues hemos trabajado mucho ya y vemos que vuelven a convocar proyectos para la señalización en Monfragüe, para no sé qué, cuando a lo mejor hay no solo la señalización que está bien, pero toda una catalogación ya de las pinturas de los abrigos, etcétera, hechos por compañeros, y no lo tienen en cuenta. Entonces, yo creo que ese es un problema, por lo menos de nuestra región, no sé si de otras regiones. Sí, totalmente de acordo. Creo que un dos problemas que temos, o sea, as dúas perspectivas creo que son moi interesantes porque precisamente complementan esa diferencia. En certo modo, non todo así en Galicia, non? Nin outras rexións de España, pero sí é certo que parece que non pasamos da fase de investigación, de catalogación e incluso de sinalización deses elementos para pasar á fase de unha xestión máis aceitada dese tipo de bens de cara non só a súa posta en valor, senón tamén a súa recuperación, difusión, etc. Non de aí un pouco que a idea das xornadas tivera este primeiro título de cara á posta en valor, non? Eu mañá no exemplo no estudo das fortificacións como patrimonio tamén vinculado ao río Miño, teño un pouco esa sensación, non? Fíxose un plan director no seu momento que estaba encaminhado precisamente a un análise territorial de cara a posta en valor e, sin embargo, as accións que sí que as hai son fora deses aspectos territoriais, é dicir, sin a comprensión dentro dunha paisaxe cultural, dentro da relación do patrimonio cultural co patrimonio natural e con toda a vivencia da cidadanía. Me parece moi interesante porque hai 2 anos, o que comentabas con respecto ás actuacións por parte desas axudas da Lotería Nacional, foi un tema que precisamente comentou Geri aquí hai 2 anos que tivemos un encontro monográfico no que veu e explicou un pouco ese tipo de iniciativas no caso de Inglaterra. Entón, realmente a perspectiva é esa relación, por unha parte, entre o interese polo patrimonio cultural e natural, que van da man, non se entenden como algo separado, senón que van da man, pero a relación entre as administracións públicas e, por suposto, a cidadanía. Pareceme importantísimo que un proxecto para que teña unha axuda deste tipo necesite dunha implicación cidadá e dun plan de cara a futuro, non? Creo que aínda estamos un pouco na base dese tipo de xestión, non? Non sei como ves ti. Bueno, sí, eu, se te digo, estou aprendendo de como, tratando de entender como son as dinámicas no país veciño. E nese sentido, o que vexo é que o que sí se ve desta visión conxunta entre ámbito natural e cultural é que, dende logo, ven como un potencial económico. Estaba vendo os datos e creo que tiña aí que máis de 10 millóns de visitas. Os parques nacionais reciben visitas de máis de 10 millóns de personas anualmente. Entón, teñen clarísimo que calquer elemento que sirva para promocionar, para dar unha nova ruta, facer un novo atractivo, é algo positivo. E, ademais, o valor deses o valor destes espacios protegidos, sexan parques ou zonas de gran beleza, está na preservación de todos eses elementos. Entón, eles, as contas as teñen moi claras, pero é tamén porque existe unha población que valora eso, e sexa, pois eso, porque se remonta a uns temas históricos. Pero para esas axudas, ademais, como é unha das poucas e escasas fontes de financiación dunha certa consideración, son moi competitivas e hai que presentar uns estudios de viabilidade económica que explican que piden as contas, vamos, que din, bueno, en 10 anos consideramos que non imos a necesitar ningún aporte exterior porque podemos manter isto. E iso é fundamental. E iso tamén conciencia a xente para dicir, bueno, isto vale a pena apoialo porque estamos axudando a conservar isto que para nós é importante. A verdade que creo que está moi ben armado nese sentido. Dase a miña mano.
Antes de nada, perdonade, porque eu non veño do mundo académico e non me explico moi ben. Entonces xa... e son, ao mellor, demasiado pragmático, non? Para este tipo. Moi relacionado co que acabades de decir. É dicir, a min, unha das cuestións que me interesaba, en base á vosa experiencia, é cal debería de ser a cronoloxía correcta, non? Imaginadevos que tuésemos a axuda e que temos o lugar, pero claro, sabemos o que queremos facer, non o que queremos facer, perdón. Temos a posibilidade da inversión sobre un espacio concreto, un espacio fluvial concreto. Cal sería a cronoloxía correcta? É dicir, ter a propiedade e a capacidade de intervención, facer o estudio previo do que se quere facer lóxicamente, unha cousa sin a outra, concienciación, intervención, posta en valor. É dicir, cal credes que é a cronoloxía correcta? Non sei se me expliquei, xa dixen que non explicaba. Yo creo que todo. Claro, es que hablado de conocimiento, como hemos dicho aquí, lo primero tiene que conocer el elemento, el espacio, con toda su historia y con toda esa potenciación que decía, ¿no? Y después ya, por supuesto, un modelo de gestión, porque no se puede hacer una cosa sin la otra. Yo creo que lo que hemos... en los dos planteamientos de nuestras conferencias hemos empezado por contar cómo era el lugar, ¿no? Cómo eran esos paisajes, qué riqueza tenía desde la antigüedad, desde los romanos, los vikingos, en mi caso por los bretones o quien fuera, y a partir de ahí, con ese conocimiento base, es cuando ya se pueden empezar a plantear cosas y plantear siempre, como se ha dicho aquí, con un modelo de gestión para que luego sea sostenible. Se ha hablado de lo exigentes que son para dar dinero, ¿no? En Inglaterra, para esos proyectos que se garantizan muy bien, que son viables, que también aquí yo lo he comentado. Yo creo que, por lo menos en mi región, pues ha habido muchas veces inyecciones de dinero europeo, de proyectos internacionales, por supuesto siempre con una parte aportada por la administración correspondiente del lugar, pero luego no se han mantenido. Entonces, es que o es algo después sostenible y con compromiso para mantenerlo, o también es un desastre, ¿no? Y por eso me parece que se ha hablado ya desde la presentación de esta mañana que otro elemento que ya todos tenemos muy claro es que allí donde se actúe tiene que haber una concienciación clara de quienes viven allí, propietarios, habitantes, etcétera, de valorar eso, porque si no, si ellos no lo hacen suyo, tampoco van a tener ninguna preocupación por ese mantenimiento. Por lo tanto, ya tenemos bastante claro lo que es conservar, lo que es tutelar, lo que es la sostenibilidad. Y todo debe estar recogido en un proyecto en el que sea interdisciplinar, en el proyecto en el que intervengan los historiadores o los gestores o los economistas o como hemos hablado mucho ya, además que la propia geografía con sus posibilidades también tiene que intervenir. Los elementos no están sueltos, están entre un bosque o al lado de un río y eso también habrá que fomentarlo. Es decir, que en el fondo es intervenir varios planos de actores, tener en cuenta a todos ellos y que al final lo que surja pues también le guste a todos. Hombre, hay que educar mucho, porque por eso he hablado también yo de pedagogía. No significa que haya personas que estén de acuerdo en determinados temas o les haces una pedagogía muy clara, señor que vive en un pueblo y le dices que conserve por lo menos el trazado, la tipología, etcétera, pues si no tiene muy claro que eso es un valor, pues no lo entiende, ¿no? Y es un esfuerzo demasiado excesivo luchar contra lo que piensan las personas que viven en un lugar, ¿no? O sea que todas las cosas que tú has dicho, todo, yo creo que no hay primera o última, todas las que has enumerado son importantes. Pero bueno, sí, desde luego casi... Ya... Perdón, es que esa es la parte esa. Y si después hacemos todo eso, y estamos hablando de un cauce fluvial y no podemos intervenir por cuestiones de cuidado de permisos y eso. Hombre, claro. Estamos hablando de cauces fluviales. Yo es por la experiencia que podéis tener. Bueno,
Bueno, es que también tendrá que haber un informe previo, desde luego, de la Administración, de saber en qué circunstancias está aquel terreno. Eso, claro. El jardín de Abadía que yo he puesto, que es una pena, un jardín manierista maravilloso, con muchísimas esculturas que están conservadas en el claustro arriba, pues es de una propiedad, primero de la familia Alba y ahora de unos propietarios de Salamanca, siguen siendo de ellos. Nunca la Administración ha tenido suficiente dinero o acuerdo tal para comprarlo y entonces, pues claro, los dueños te dejan verlo, dicen que muy bien todo, pero y son muy amables y a mí me lo dejan ver y a quien lleve allí. Pero claro, tiene una visita también un día a la semana de 9 a 11 de la mañana, me parece que los martes. Pero luego han roturado el terreno, han roto, ahora ya no, pero hace ya años, pues canalizaciones de barro que había de épocas anteriores. Claro, mientras siga siendo de ello y no les ofrezcan un acuerdo para conservar aquello, restaurar en parte, pero que ellos también sientan que van a tener algún beneficio, pues también el propietario tiene que sentirse beneficiado, ¿no? Y como ya he dicho, además, concienciado, a lo mejor no tenemos esta conciencia de los ingleses, ¿no? Que nos hablabas que ya desde el siglo XIX o anterior consideraban que conservar algo está relacionado con su sentido de con aristocrático. Este espíritu ilustrado de la ilustración del claro, 18, ¿no? De las mejoras, pero... Sí. Hombre, no, desde luego, lo primero hay que saber qué pasa con la Administración, con Confederación y todo eso. Yo creo que sobre todo el principal elemento es poner en valor y entender cuál es la importancia. A lo mejor es frustrante que a lo mejor esa determinada actuación no pueda tener lugar, pero a lo mejor hay otras actuaciones que sí podrían tener lugar, que ayudarían a visibilizarlo más y a lo mejor aumentar la concienciación de la población. Yo creo que a veces hay que no centrarse en un elemento no centrarse en algo muy específico, es decir, bueno, por lo menos, ¿qué hemos conseguido a partir de aquí? Pues a lo mejor hemos conseguido que la población en general sea consciente de que esto es importante, a lo mejor ahora no, pero está generando una conciencia de base que a lo mejor hace que esa actuación sea posible en un futuro. No lo sé. Es que hay que valorarlo, depende de cada elemento, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Pero la puesta en valor es más sencilla cuando hay una concienciación. A ver, eu entendo que na súa pregunta hai dúas cuestións. Por unha parte, o aspecto da propiedade, que, para poder intervenir sobre un elemento é preciso ou ben ter o consentimento dos propietarios ou ben ser propietario dese elemento. É dicir, eses elementos ou ben tes un acordo cos particulares para intervir sobre el dende un punto de vista patrimonial, co que supón nunha paisaxe como un río, en calquera paisaxe, pero na cuestión dos ríos, dos camiños, é especialmente significativo, ou eso pertence a unha administración pública ou a un ben público sobre o que se pode intervir, non? Entonces, o primeiro é, eu, por exemplo, que son arqueóloga, eu non podo facer ningún tipo de intervención sobre ningún elemento se non teño permiso dos propietarios. Podo estudalo desde fora, pero para poder facer a máis mínima intervención, aínda que se xa camiñar sobre el, teño que ter un permiso dos propietarios. Entón, esa é unha cuestión. E outra cuestión é todo o que é o proceso de xestión patrimonial e sobre eso hai múltiples estudios feitos. De feito, os grandes proxectos se rixen polo que se chama cadea de valor do patrimonio, que precisamente pretende partir dunha fase inicial que é a documentación, catalogación, que te permite saber que tes para logo ter unha fase de significación, é dicir, darlle valor ao que tes, saber o que temos entre manos, darlle un sentido histórico e incluso actual, e tamén de pertenencia, e logo xa entrar nunha fase de valorización, de posta en valor. Hoxe en día, dentro dese proceso, o que se pretende é incluir tamén, ese proceso finalizaba antes na recepción do patrimonio, non? Na posta en valor e a observación de como a cidadanía recibe ese elemento
que o que ti estudaches, lle deches un valor e o valorizaste, non? Hoxe en día o que se pretende é que dentro dese proceso, seguindo un pouco os modelos anglosaxóns, as comunidades locais, que ao fin e ao cabo son ou ben as que pertenece ese patrimonio ou ben as que viven ese patrimonio, formen parte de todo ese proceso. Porque só se forman parte dentro dese proceso o traballo que facemos dende a xestión patrimonial ten sentido. Senón non ten sentido. E sobre todo non ten continuidade. Ten que haber un apego identitario entre a comunidade e o patrimonio para que a posta en valor teña sentido. Entón, claro, por unha parte está a propiedade e por outra parte todo o proceso que leva a xestión e a valorización do patrimonio. Que creo que no caso, polo menos, non sei se todo o que vemos do caso que puseches é tan idílico ou realmente, eu supoño que evidentemente será así, haberá casos que son así e outros que non, non? E incluso na nosa propia comunidade. Pero sí é certo que é un proceso complexo e que no caso dos patrimonios dos ríos especialmente complexo. Non sei se... Alguén máis? Aquí hai unha pregunta. É selectivo. Sí. Tutela, non sería a palabra esa última llave. Gracias. Bueno, escoitando vos, sobre todo nos exemplos de Rosa, vese que o río tiña moita, un papel aí fundamental, sobre todo como canle de comercialización, que foi un pouco o que fixo que vira despois ese desenrolo. Entón, non sei se por cousa de tempo, porque a verdade é que é unha información tan ampla que é difícil tocar todo, pero non escoitei nomear a cultura marítimo-fluvial. Entón, estás a traballar en recuperar ese patrimonio de todo o que era o sistema de navegación, de logística, de cargas, toda a tipoloxía de barcos que houbo, coas súas capacidades. Estás a traballar, aínda tedes patrimonio dese tipo, está funcionando, porque dá moito xogo agora de facer desde centros de interpretación, museos, recuperar o río como un elemento activo da cidade. Quer dizer, esos ríos que nomeas estánse a utilizar, estás a recuperar a historia da súa funcionalidade aí atrás como canles de comercialización? Bueno, o que comentaba antes da accesibilidade é un... Sí hai interés, sí hai intención e de feito forma parte dentro desta idea da infraestructura verde, do río, de que falaba desa idea de accesibilidade, pois está, digamos, vestindo de decir, bueno, accesibilidade, pero tamén podemos, a través de dar accesibilidade ao río, recuperar esas historias de navegación, hai incluso rutas para xente que quere facer unha excursión en kayak río arriba, que identifican este paisaxe desta batalla que tivo lugar. O sea, a xente o que buscan é tratar de transmitir esas historias a través de todos os medios posibles. Porque calquera persona pode ter unha maneira particular que lle interese apreciar eso. E o tema da navegación, dende logo, está moi documentado. Hai un montón de museos en distintos puntos do país, pero en casi todas as cidades que teñen algo, que tuveron un pasado ligado a navegación e ao comercio a través naval, existe documentación e existen medios. En ese sentido, sí. Pero sí se está a traballar hai grupos, hai intención de poder recuperar un pouco o uso do río como canle de comunicación incluso, pero tamén dotando do tema histórico, en ese sentido. Non sei se alguén máis quere facer algunha outra pregunta. Non. Bueno, pois entón damos por terminada a mañá. Creo que comenzamos de novo pola tarde ás 4:30. Moitas grazas a María do Mar e a Rosa Treira.